¿Todo tranquilo? Bien, terminó la consulta en 6. Te vi ahí que estabas. Ah, Ya y la estamos en doctora. vivo, mi buen Alex. ¿Mandé? Ya estamos en vivo. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Oye, muchas gracias por aceptar la invitación, mano. Tienes mucha gente que está ahí pendiente de tu labor como ginecólogo. Muchas gracias por invitarme. Siempre es padre compartir ahí una charla con amigos, Gracias. ya que nos conocemos de mucho tiempo, desde la secundaria. Como 30 años, ¿no? Yo creo por ahí. No, no tantos, porque, no, sí, como 30 años, sí, claro. Digo, para los que no nos ven muy chavos, pues la verdad es que no tanto, ¿no? Sí. Ya le pegamos a los 40. Tremendo, mano. Oye, Alex, pues no sé si te puedes presentar, decirnos a qué te dedicas, por qué decidiste ginecología y sobre todo cuál es lo que más te llama la atención de tu especialidad, mano. Ok. Bueno, mi nombre es Alejandro Taboada Col. Soy médico ginecólogo. Hice la especialidad en ginecología y obstetricia en el hospital regional número 36, que es el San Alejandro. Sí, Mi primer año lo hice en Villahermosa, Tabasco, y luego ya vine a hacer el segundo, tercero y cuarto aquí en San Alejandro, ¿no? Después, bueno, hice un diplomado en colposcopía, en clínica de displasios ahí en San Alejandro, estuve 6 meses. Después de un adiestramiento perinatal, que es lo que más hago ahorita, lo que más me gusta. sí. Este, eh, para, para estar más en esto, hice un fellow en medicina materno-fetal con el Hospital Clínico de Barcelona. Fue un fellow semipresencial, estuvimos allá un tiempo rotando. Y ahí fue donde afiné más esto de la medicina materno-fetal, que es lo que más me gusta, me apasiona, el realizar los ultrasonidos. Y tengo una maestría en ciencias médicas. Soy investigador del instituto. También hacemos investigación. Actualmente ya hago poco, la verdad. No es algo que me agrade tanto la investigación. Sin embargo, bueno, pues también llevamos algunos protocolos este, ahí junto con los residentes, ¿no? Con los muchachos. Sí, pues, ¿Por qué hice ginecología? Pues fueron azares de la vida. Yo en realidad quería ser cardiólogo. Lo que pasa es que cuando roté, hice mi internado en San Alejandro, cuando roté en medicina interna y ves puros viejitos, estás muy cerca de la muerte, y el dar malas noticias, la muerte, es algo que nunca me gustó. Y bueno, el hospital de San Alejandro era un hospital donde se veía mucho obstetricia, sí. y entonces mi rotación de obstetricia fue una rotación muy completa. Me llamó mucho la atención de partos. Además, generalmente son buenas noticias todo. Estás con la vida, el ayudar a la mujer a tener a su bebé sano, ver el milagro de la vida, pues siempre son historias generalmente bonitas. Y bueno, esa fue la razón por la que decidí hacer ginecología, ¿no? Y bueno, eh, lo que hago actualmente, que es medicina materno-fetal ahí en el instituto, que es perinatología, mucho de lo que veo acá en mi consulta, que son embarazos de alto riesgo, pues veo mucho medicina interna, y entonces es ahí donde también complemento eso que me gustaba antes, ¿no? Veo pacientes Sí, con sí. cardiopatías y embarazo, pacientes con diabetes y embarazo, pacientes con insuficiencia renal y embarazo, hipertensión y embarazo, lupus y embarazo, todo lo que sea patología que se asocia al embarazo. Oye, pues muy completo, ¿no? ¿Quién nos viera que cuando estábamos en la secundaria, puro fútbol, ¿no? Sí, que nos pelábamos, ¿no? Ni entrábamos a clase. Sí.
Oye, bueno, Alex, el tema es, bueno, son dos temas, ¿no? El primero, diabetes, hipertensión, no, diabetes en el embarazo. Sí, ¿Qué te parece si hablamos un ratito de eso, no? órale, órale, órale. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Por qué da diabetes en el embarazo? Bueno, a ver, eh, ¿por qué da diabetes en el embarazo? Yo siempre he dicho que el embarazo es para la mujer una prueba de esfuerzo. Entonces, la verdad es que el embarazo lleva a la mujer al límite. Aquella mujer que tiene una predisposición o que tenga una enfermedad cardíaca que todavía no se detecta, esa sobrecarga que hay en el embarazo nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Sí. Y lo mismo ocurre con la diabetes, ¿no? Aquella mujer que tenga una predisposición a la diabetes en el embarazo va a surgir, ¿no? Pero bueno, también hay cambios fisiológicos. En el embarazo son las hormonas contrarreguladoras, en las que está implicado el lactógeno placentario, la prolactina, la midoprogesterona, el cortisol, que lo que hacen es que hay una resistencia, digamos, en cierto modo fisiológica a la insulina, de tal manera que la mujer tenga una mayor cantidad de glucosa para que esta glucosa pueda pasar a través de la placenta y esté disponible para el feto. Entonces, Se podría decir que eso es normal. eso O sea, es normal. Pero aquella mujer en que su páncreas no tolera esta resistencia a la insulina, nos va a desarrollar una diabetes gestacional o una diabetes del embarazo. Y no es tan poco frecuente como nosotros creeríamos. Hay bibliografía que habla, por ejemplo, aquí en México, que nuestra carga, nuestra raza se presenta, tenemos una mayor predisposición a la diabetes. Entonces, más o menos hablamos del 8 al 20% de los embarazos pudieran presentarse esta diabetes gestacional, ¿no? ¿Qué influye mucho? Pues la alimentación. O sea, por un lado, esta predisposición que tenemos racial, y por otro lado, los cambios de la alimentación, el sedentarismo, que también nos van a predisponer a que desarrollen la diabetes. Algo que me ha llamado mucho la atención últimamente en la consulta externa, ahí en el hospital, y también a nivel privado, son la alta prevalencia de obesidad. sí. O sea, y eso también, pues no por nada somos de los países con mayor obesidad en el mundo, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos un caldo de cultivo. Si por un lado tenemos una predisposición racial del mexicano, y por otro lado, bueno, pues esos cambios en la alimentación, con malos hábitos también en ejercicio higiénicos, pues nos va a aumentar esta predisposición a que tengan nuestros pacientes diabetes, ¿no? Ahora, ¿qué es acá lo interesante? Acá lo interesante de poderlo diagnosticar antes bueno, en un momento adecuado, es que estos pacientes pueden complicarse, por un lado, teniendo bebés más grandes, ¿no? Lo que se llama macrosomía. Y al nacimiento estos bebés pues, tienen mayor predisposición a que les baje el azúcar al nacimiento porque están acostumbrados a niveles altos de glucosa y de insulina en el vientre, ¿no? Entonces cuando nacen y no tienen ese aporte de glucosa y tienen mayor producción de insulina porque están acostumbrados a que tienen que producir más insulina para poder metabolizar esa glucosa, pues les baja la glucosa, hipoglicemia, pueden tener problemas también cardíacos, pueden bajarle el calcio, hipocalcemia, y tener problemas respiratorios, ¿no? Y además esto también es muy interesante. Son bebés que en su vida adulta tienen mayor predisposición a desarrollar ellos también la intolerancia a los carbohidratos, la diabetes y problemas cardíacos. Entonces, si nosotros vemos, pues es bastante problemático si esto no lo tratamos, porque algo que o sea, es una realidad, digo, no por nada estaba el programa del IMSS anteriormente, el Prevenim, que la verdad es que la medicina preventiva hoy en día es lo que nos tendría que mover. Si nosotros prevenimos esto, bueno, pues van a ser adultos que a lo mejor no van a desarrollar esta enfermedad, ¿no? O no va a Oye, a ver, primero con la mamá, ¿qué pasa con la mamá
durante el embarazo? ¿Qué cambios existen? O sea, la mamá que hace diabetes. Sí, ya la diagnosticas como diabetes. Ajá. ¿Qué pasa con la mamá? Ajá. Mira, es importante que nosotros, o sea, hay factores de riesgo, ¿no? Factores que predisponen o que nos hacen pensar que esa mamá pueda desarrollar diabetes, ¿no? Por ejemplo, lo que ahorita platicamos, esa mamá que tiene un índice de masa corporal elevado, mayor de 30, está en predisposición de realizar diabetes, ¿no? Aquella mamá que tiene familiares directos con diabetes, aquella mamá que nos está subiendo mucho de peso en estos primeros meses del embarazo, aquella mamá que ha tenido hijos previos con un peso mayor de 4 kilos, lo que le llamamos macrosomía, son factores de riesgo para desarrollar diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas mamás? Tenemos acá dos opciones, ¿no? Una de las opciones, lo que nos hablan las guías de práctica clínica, es hacer una prueba de tamizaje, en la cual se les da 50 gramos de glucosa y se toma la glucosa a la hora. Entonces, después de esta carga, dependiendo del valor, si el valor es menor a 140, o sea, se considera como una prueba negativa, ¿no? Y si el valor está entre 140 y 80, bueno, esta paciente tenemos que hacer una prueba de tolerancia con 100 gramos de glucosa. O en el tercer escenario, si la glucosa es arriba de 180 después de este periodo, ya se puede considerar, ya se hace diagnóstico de diabetes a las 2 horas, perdón, al haberle dado esta carga de 50 gramos. Entonces, toda mujer que tenga esta predisposición, o sea, con estos factores de riesgo, es ideal que nosotros le hagamos esta prueba de tamizaje. Y en cualquier momento del embarazo. Y es una recomendación que a toda embarazada entre las 28 semanas más o menos, 24 o 28 semanas, nosotros le podamos hacer esta misma prueba para ver si poder detectar esto a tiempo. Y sobre todo teniendo en cuenta esto que platicábamos, finalmente tenemos una carga racial que nos predispone hacia la diabetes, ¿no? Oye, bueno, Alex, le voy quitando el micrófono porque sí, tengo como una fallita acá. Ok, sí. Pero es la computadora, ¿eh? No es yo. No, Oye, y suponiendo que la paciente ya está diagnosticada, que tú ya sabes que va a tener complicaciones en el momento del parto, ¿qué medidas tienes que tomar para que esas complicaciones no sean más grandes de las que ya sabes que van a llegar? Ajá. Acá algo ideal es que nosotros tenemos que mantener glucosas en ayuno, a diferencia del diabético que no está, la mujer diabética que no está embarazada o el hombre diabético que no está embarazada, que piden para su control tener glucosas abajo de 126. Nosotros en el embarazo tenemos que tener glucosas abajo de 95. O sea, hay estudios que con esas glucosas abajo de 95, estas pacientes no van a desarrollar estas complicaciones. O sea, no van a desarrollar la macrosomía fetal, el polidramios, que son lo que más se puede presentar, ¿no? Y también aunado a esto también puede presentarse la enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? La preeclampsia aunado a la diabetes. Hay mayor riesgo. Ahora, también es importante hacer una diferenciación, ¿no? O sea, una cosa es la diabetes gestacional, que es la intolerancia a estos carbohidratos o la diabetes que se va a presentar solamente en el embarazo. Habitualmente esta mujer, terminando el embarazo, después del puerperio, deja de ser diabética. Y algún porcentaje puede seguir siendo diabético, pero habitualmente dejan de ser diabéticas. Hay un porcentaje no tan... ¿Qué pasa ahora con el bebé? Si nosotros logramos tener esas metas terapéuticas abajo de 95 en ayuno y menos de 120 postprandial, o sea, 2 horas después de que coman, probablemente ese bebé no va a tener estas complicaciones. O sea, va a ser un niño sano, van a ser un niño sano, y su predisposición a tener esto de la hipertensión, problemas de cardiopatías, problemas de corazón o diabetes, pues van a disminuir, ¿no? Oye, yo sé que me estabas comentando que los niños nacen grandes, ¿no? Más grandes de lo normal. Sí. ¿Qué complicación tiene esto en los bebés? Ajá.
Estos bebés generalmente no hay que dejarlos mucho tiempo en ayuno, hay que alimentarlos más repetidas veces o su tiempo de toma debe ser menor porque pueden desarrollar hipoglicemias. Entonces al nacimiento sí el pediatra toma ciertas medidas para que no desarrollen hipoglicemias, que puede ser fatal una hipoglicemia. Digo, hay bebés que tocamos madera pueden fallecer, ¿no? Con una hipoglicemia, si no se detecta esto. Y ya nació el bebé, ya detectaste que fue un niño que tuvo antecedentes la mamá de diabetes. Sí. ¿Cuál es el acto seguido con la mamá? ¿Qué le haces a la mamá? La mamá se le atiende un parto normal, en caso de que se haya podido ser parto fisiológico. Se toma su parto normal, pasa al puerperio, se le da la vigilancia, se puede medir la glucosa de manera capilar, ver cómo están sus niveles. Si fue solamente diabetes del embarazo, habitualmente regresan a su glucosa normal, ¿no? Y esto es muy importante, a las 6 semanas hay que tomar una curva de tolerancia para ver si esa mujer no se quedó con diabetes. Oye, Alex, ok, ya nació el bebé, la mamá regresó a un estado normal de glucosa, el bebé lo controla el pediatra. Antes de todo eso, ¿hay alguna situación que la diabetes tenga relación con la eclampsia o la preeclampsia, o son cosas completamente diferentes? A ver, son cosas diferentes, sin embargo, sí puede haber una asociación de enfermedad hipertensiva del embarazo con diabetes gestacional. Y también sobre todo esto porque hablamos también de la obesidad, que la obesidad también puede haber una asociación con la enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿no? Aunque fisiopatológicamente, en realidad, la enfermedad hipertensiva, bueno, su fisiopatología es diferente a lo de la diabetes, ¿no? Acá en el caso, perdón, de la enfermedad hipertensiva, de la preeclampsia, sobre todo la que es temprana, es por una mala invasión de las arterias del trofoblasto hacia las arterias espirales del útero, en la cual rompen la musculatura de estas arterias para que el vaso sea grande, digamos, y pase mucha sangre. Si esto no se da, si no se da esta invasión del trofoblasto, la arteria va a conservar su capacidad de cerrarse y se puede dañar. Y este daño que tiene la arteria produce las sustancias que provocan la preeclampsia. Ok, digo, porque esta era una pregunta que me hicieron, si tenía algún tipo de relación. ¿Cuándo dejas de ver tú a esa paciente? O sea, ya nació el bebé, ¿cuánto tiempo más tienes tú que llevar el control de esa paciente específicamente para lo que estamos comentando? Sí, habitualmente esa paciente nosotros en el hospital, una vez que nace, se le dan las indicaciones, dieta, y ya no la volvemos a ver en el hospital. Pero a nivel de su clínica familiar, en el alta, lleva especificaciones donde dice qué es lo que se debe de realizar. O sea, la recomendación es que a las 6 semanas se haga una curva de tolerancia a la glucosa para hacer una reclasificación. Sobre todo para el estudio que dices, ¿no? De la tolerancia. Sí, que eso es muy importante. Muchas veces se nos llega a olvidar, pero en la consulta nosotros se lo recalcamos al paciente, porque a veces el paciente nos va guiando qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso yo creo que como médicos tenemos que tener el oído muy abierto para escuchar qué nos dice el paciente. Entonces, a veces nosotros le decimos al paciente, ¿sabes qué? Hiciste diabetes del embarazo, esto a las 6 semanas hay que tomarte una prueba de reclasificación. Se lo recalcamos, aunque vayan en las indicaciones en su alta, es importante que nosotros se lo mencionemos para que el paciente también lo solicite esta prueba. Finalmente es como beneficio para tener un control adecuado. Sabemos que si la diabetes se trata de manera temprana y vamos a retrasar mucho las complicaciones como la insuficiencia renal, la hipertensión, los problemas cardíacos, también obesidad. Entonces,
si esta paciente la agarramos temprano, pues va a tener un mejor tratamiento y su enfermedad va a evolucionar de manera más lenta, ¿no? Oye, ¿y esto cuándo lo detectan? ¿Hay algún mes en el cual tú ya sabes que va a pasar? ¿O hay un mes específico? ¿O desde el principio? ¿Cuándo es el momento del diagnóstico? A ver, idealmente, si tú tienes factores de riesgo, lo puedes hacer en cualquier momento del embarazo. Pero estos cambios de estas hormonas contrarreguladoras se dan más entre las 24 y 28 semanas, que es cuando nosotros hacemos la prueba. A las 28 semanas, toda paciente hay que hacerle una prueba de tamizaje con 50 gramos de glucosa. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, hacerle a todas las pacientes. Y más nuestras pacientes. Ahora, algo que no había comentado, ¿no? La otra cara de la moneda. Hay pacientes que son ya diabéticas, o sea, que ya eran diabéticas y que se embarazaron. Y en cierto modo, estas pueden tener mayor complicación. Y estas, ahorita con lo que preguntabas de la preeclampsia, pueden tener mayor riesgo de desarrollar esta preeclampsia. Dependiendo del tiempo que estas pacientes llevan de ser diabéticas, sabemos que dentro de la fisiopatología también de la diabetes, puede ir afectando las arterias del cuerpo. Entonces pueden afectar las arterias del riñón y provocar una insuficiencia renal, ¿no? Arterias del ojo y provocar una retinopatía diabética. Arterias de las piernas, arterias del sistema intestinal, gastrointestinal, gastropatía diabética, pueden afectar las del corazón y aumentar el riesgo de un infarto, ¿no? Entonces, estas pacientes que ya eran diabéticas, dependiendo del tiempo que llevan de ser diabéticas, pueden tener un daño ya a esas arterias. Ahora, acá... Tú dime, tú habla, no hay problema. Yo te escucho. Seguramente, digo, a lo mejor ya alguna paciente lo preguntó, o sea, si hay algún momento óptimo para que esa paciente que ya era diabética se pueda embarazar. Porque volvemos a lo mismo otra vez, vamos para atrás. La medicina preventiva es lo que se tiene que realizar, o sea, hoy en día, o sea, tenemos que pelear mucho por esta medicina preventiva. Entonces, una paciente que ya es diabética, ¿se puede embarazar? Sí, claro que se puede embarazar, pero si hay un momento óptimo. Cuando nosotros tenemos una hemoglobina glucosilada, abajo de 6.5, es un buen momento para que esa paciente se pueda embarazar. Entonces, ese es un mensaje también. Aquella paciente que ya es diabética tiene que tener niveles controlados de su azúcar para poder embarazarse. ¿Cuál es el objetivo de esto también? Aquella paciente que ya es diabética y tiene niveles elevados de glucosa en las primeras semanas del embarazo, que es cuando se están formando los órganos del embrión, si tiene esos niveles altos de glucosa, puede desarrollar malformaciones. Dentro de las más frecuentes son las malformaciones cardíacas del feto. Entonces, sí es muy importante. Las malformaciones también de tubo neural pueden asociarse. También las que también se asocian mucho es las de intestinales, la atresia, perdón, más bien la atresia esofágica puede aumentar. Entonces, sí es muy importante que esa paciente que ya era diabética, antes de planear su embarazo, tenga niveles adecuados de glucosa para planear su embarazo. Oye, ¿hay alguna enfermedad que tú consideres que es como un reto en el embarazo? O sea, que tú digas, esta enfermedad es complicadísima de atender, de llevar, con más riesgos, o la diabetes es una de ellas. Habitualmente nuestras pacientes diabéticas en el hospital tenemos muy buena evolución. También esto va a depender mucho de qué estadio esté. Hay una clasificación que realizó hace muchos años una doctora, la doctora Priscilla White, y las clasificaciones de la doctora Priscilla White, las altas, que son más las pacientes que ya tienen cardiopatía o que tienen ya insuficiencia renal, asociada o provocada por la diabetes, son complejas, o sí es un reto, digamos, para llevar estos embarazos, ¿no? Por las múltiples complicaciones que ya tienen ellas previas al embarazo, ¿no?
y que se pueden asociar a muerte fetal, incluso hasta la muerte materna, ¿no? ¿Alguna otra enfermedad? Pues mira, las que nos ponen mucho en jaque son las cardiopatías de embarazo. Las pacientes cardiópatas que ya se saben que tenían algún problema cardíaco, también nos ponen mucho en jaque, sobre todo cuando ya tienen cierta disfunción de su ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo. Nos ponen realmente son embarazos de muy alto riesgo, con muy alto riesgo de mortalidad materna. Y volvemos a lo mismo que lo que comentaba hace rato. O sea, todo ese tipo de pacientes, lo óptimo es que acudan a su médico, por ejemplo, las cardiópatas, ¿no? Acudan al cardiólogo y el cardiólogo le puede decir, ¿sabes qué? Sí, estás en óptimas condiciones de embarazarte o, ¿sabes qué? No, primero hay que darte tratamiento porque, por ejemplo, algunas de ellas nacieron con cardiopatías, son cardiopatías congénitas y primero se tendrían que corregir estas, o sea, por cirugía y ya después embarazarse, ¿no? O algunas otras tienen tanto daño cardíaco que no es recomendable que se embaracen porque ponen su riesgo este, este, de su vida, ¿no? Eh, este año tuvimos el caso de una paciente ahí en el seguro que con una cardiopatía compleja, parece que tenía una tetralogía de Fallot, con ya una cierta disfunción del ventrículo izquierdo, ya había cierta disfunción e hipertensión pulmonar, sobre todo cuando la cardiopatía se asocia a la hipertensión pulmonar, esas son las pacientes que se complican más. Y todo esto porque lo que platicábamos al principio de la charla, o sea, finalmente el embarazo es una prueba de esfuerzo. Y yo digo, en son de broma, muchas veces yo se los digo a las pacientes cuando vienen con sus esposos, digo, mira, es como si nosotros cargáramos una mochila de 10 kilos o 15 kilos todo el día en la parte de enfrente y a ver cómo terminamos al final del día, ¿no? Pero, o sea, imagínate, es, aumenta la cantidad de sangre, o sea, ese corazón tiene que trabajar más porque aumenta una cantidad de sangre desde el 30 al 50% de lo que tenía previamente. Entonces, si es un corazón que apenas podía soportar a una mujer con su peso, que habitualmente son mujeres delgaditas, la naturaleza es como sabia y ahí no permiten que engorden, entonces manejan, su corazón no maneja tanto peso. Entonces imagínate si eso le aumentas un 30-50% de volumen, ese corazón está sobrecargándose. Y entonces si ya tenía cierto daño, en el embarazo truena. Sí, y las obesas, ¿qué pasa? Porque obviamente también eleva el gasto, eleva el peso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, es que la obesidad está altamente asociada a complicaciones. Ahorita platicábamos de diabetes, embarazo, diabetes gestacional, pero también puede presentarse la preeclampsia temprana, parto pretérmino aumenta en obesidad, ruptura de membranas aumenta en obesidad. Entonces realmente sí es un reto, ¿no? Y, y, y acá, fíjate, es que esto es lo ideal, ¿no? Que toda mujer antes de concebir tendría que hacer esto de manera planificada, ¿no? O sea, que fuera a su médico y veamos cómo están sus niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa, que tuviera un peso óptimo, que estuviera con un índice de masa corporal abajo de 25, que no tuviera ninguna enfermedad y si la tiene, pues mandarlo al especialista para que ver en qué estado está de su enfermedad y si es probable tener un embarazo con menores riesgos. Entonces, esto es lo ideal, ¿no? O sea, que todas estas pacientes pudieran acudir a una consulta preconcepcional. Me estoy acomodando a ver si sirve un poquito mejor el micrófono. Por eso ves que me muevo tanto. Oye, Alex, y para redondear este tema, porque vamos prácticamente a la mitad, Sí. ¿qué recomendaciones le das a las mujeres que ya están embarazadas, que tienen un alto riesgo de contener diabetes y que definitivamente ya sabemos que es un riesgo alto también para el bebé, ¿no? Sí. Mira, acá, o sea, una recomendación es primero la detección oportuna. Entonces, bueno, comentarle a su médico, hace rato platicábamos de esto de que muchas veces el paciente hasta nos dice qué es lo que tenemos que hacer y esa humildad como médicos de aprender a escuchar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, no tengan miedo de comentarle a su médico, decirle, ¿sabe qué?
quisiera que me hicieran la prueba de tamizaje de la glucosa, ya que racialmente soy de alto riesgo. Si por ahí tienen obesidad, bueno, pues ahí tenemos otro riesgo. El diagnóstico oportuno nos hace tener un tratamiento adecuado y disminuir las posibilidades de complicaciones con su bebé, ¿no? Fíjate, esto está interesante. De 80 a 90% de las pacientes que hacen diabetes del embarazo, con la pura dieta y ejercicio, logramos metas terapéuticas. O sea, con pura dieta, cambiando simplemente la dieta y haciendo ejercicio, logramos metas terapéuticas. Y tenemos un arsenal ahí de tratamiento, ¿no? O sea, últimamente estamos utilizando mucho la metformina, aunada a la dieta y con controles de nuestras pacientes, con alto índice de control de nuestras pacientes. Bien. Oye, ahora sí hablamos un poquito del labio para dar. Sí. Ahí sí tú eres más experto, mano, porque además tú los operas. Yo nada más los opero, pero... Bueno, nomás, ese es el reto real, ¿no? O sea, lograr que ese niño tenga una vida normal, ¿no? Lo más apegado que pueda comer bien, que pueda hablar lo mejor posible, pero ese es el reto, ¿no? Y yo creo que Sí, claro. nuestra función... Pero el ginecólogo tiene mucha importancia en esto porque la información que tiene que llegar a la mamá es importantísima para que no suceda, ¿no? Sí, sobre todo una detección oportuna cambia mucho el panorama porque son mamás y papás que están informados y pueden irse moviendo desde antes que nazca el bebé para saber cuáles son las medidas que se van a tomar al nacimiento y después del nacimiento, ¿no? Ahí creo que deberíamos empezar desde el principio, Alex. La mamá, uno de los problemas es que la mamá se entera que tiene embarazo, a veces ya muy tardío, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace el ginecólogo de primera mano para evitar cualquier complicación? Olvidémonos de la diabetes o del labio para cualquier complicación. ¿Cuál es la primera nota que hace la consulta el ginecólogo cuando le dice a la mamá que está embarazada? ¿En qué momento nosotros las atendemos en el instituto? Lo que tú dices... O en el consultorio, en el instituto. O sea, ¿en qué momento cuál es la primera indicación que le das a la mamá cuando le dice, ¿sabe qué, señora? Está usted embarazada. Bueno, nosotros cuando nos enteramos que está embarazada, nuestras primeras indicaciones de los laboratorios, biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, para ver cómo están sus niveles bioquímicos. Y es ideal el ultrasonido en el primer trimestre. El ultrasonido del primer trimestre nos ayuda a datar bien la gestación. Muchas mujeres son amenorrea tipo 2. Nosotros le llamamos amenorrea tipo 2 cuando la paciente no se acuerda cuando menstruó, o aquella paciente que es irregular en sus ciclos menstruales, entonces no sabemos exactamente cuándo fue, cuando concibió, entonces no tenemos la edad gestacional, no tenemos certeza de la edad gestacional. Entonces, el ultrasonido del primer trimestre es un ultrasonido vital, ¿no? Este ultrasonido del primer trimestre, dependiendo, ¿no? Si se da antes de las 10 semanas, bueno, nos sirve para ver frecuencia cardíaca, que es un embarazo intrauterino, cuántos embarazos son, también ver la cronicidad, si son embarazos múltiples, cuántas placentas son, si son 2 sacos, son 2 placentas, si es un saco y 2 embriones, pues es un embrión y una placenta, eso también es muy importante. Y cuando nosotros hacemos el ultrasonido entre la semana 10.6 y la semana 13.6, que más o menos mide el feto entre 42 milímetros y 86 milímetros, podemos hacer los marcadores cromosómicos del primer trimestre. Nosotros estos marcadores cromosómicos medimos la distancia que hay aquí en la nuca entre el tejido celular subcutáneo y la piel, eso se llama translucencia nucal, y vemos si tiene la presencia del huesito de la nariz. Podemos ver si hay regurgitación de la válvula tricuspidia, es un poquito más complicado.
hay un vasito que comunica la vena umbilical con la aurícula derecha, ese se llama ductus venoso, también lo medimos. Entonces, todo esto, estas mediciones, las podemos meter a un software, a una calculadora, y nos saca un riesgo de síndrome de Down, de síndrome de trisomía 18, de trisomía 13, y dependiendo si en el riesgo calculado por edad y por los hallazgos, por la frecuencia cardíaca y por la medida del embrión, bueno, del feto ya cuando esté mayor de 8 semanas, y podemos pedir algunos marcadores bioquímicos, que es la proteína plasmática asociada al embarazo. Estos valores y la gonadotrofina se meten al software y nos saca un riesgo para cromosomopatía. Si este riesgo es menor a 1 en 250, se le puede aconsejar al paciente el realizar una prueba invasiva. Y dependiendo, por ejemplo, si tiene entre menos de 13 semanas, se puede hacer una biopsia de vellosidades coriales. Metes una pincita a través del cervix y donde está la placenta, agarras, tomas un pedacito de la placenta y se manda a estudiar con el genetista, y ya sea que nos hace un cariotipo, o si somos más fresones, nos puede realizar una prueba más con mayor sensibilidad y podemos descartar problemas cromosómicos, ¿no? Ahora, esto se hace en primer mundo, ¿eh? Esto se hace en primer mundo y de rutina. Por ejemplo, allá en Barcelona, a toda paciente tiene acceso a que se le realicen los marcadores cromosómicos, tanto ultrasonográficos como bioquímicos, y si la paciente es de riesgo, se le ofrece el realizar pruebas invasivas. Otra opción, si no se desea tomar biopsia de vellosidades coriales, es esperarnos después de las 15 semanas y se pica a través del abdomen con una aguja dirigido por ultrasonido y se saca líquido amniótico. Y lo mismo, se hace un cariotipo o una QFPCR y también se detecta, ¿no? Y lo último, que esto es lo que está digamos, lo más novedoso, es que a través de una muestra de sangre periférica, de sangre venosa, se puede detectar DNA fetal. Es una prueba que se hace en laboratorio y con una sensibilidad hasta el 99% para síndrome de Down, un poquito menos para trisomía 18 y un poquito menos para trisomía 13. Ahora, si optamos por esta tercera opción de sacar sangre periférica, si me sale positivo, lo ideal es hacer una prueba confirmatoria, ¿no? O sea, hacer un cariotipo, una prueba invasiva. Pero bueno, desgraciadamente esto está fuera del alcance dentro del instituto y a nivel privado, pues también en ocasiones es un poco complicado porque, bueno, unas por su costo, o sea, por ejemplo, esta prueba de sangre periférica más o menos tiene un costo que, si no mal recuerdo, creo que anda como entre 18 y 16 mil pesos. Entonces es bastante, o sea, sí es caro, ¿no? No toda paciente tiene acceso a esto, ¿no? Y bueno, algo también muy interesante, muy importante, porque, digamos, y esto lo voy a decir primer mundo, entre comillas, ¿por qué se hace a todos? O sea, hay un cierto objetivo porque ellos tienen bien legislado que nosotros podemos interrumpir el embarazo si es que tuviera trisomía 21, por ejemplo. En cualquier momento del embarazo se puede interrumpir si el papá sí lo desea. Y en México no lo tenemos legislado esto, porque finalmente también esto es una malformación congénita que es compatible con la vida. Y entonces, al ser compatible con la vida, estamos ante un delito, ¿no? Y acá lo fuerte, sin hacer un juicio, es que cada vez están haciendo menos bebés con síndrome de Down en el primer mundo, ¿no? Entre comillas, digamos así. Entonces, a ellos tienen un objetivo, ¿no? O sea, sí está bien desarrollado porque ellos también lo tienen legislado, ¿no? Nosotros en nuestro país esto no es legal.
sea, no puedes interrumpir un síndrome de Down. No, no es lo legal porque finalmente no es una malformación que no sea compatible con la vida, ¿no? Y bueno, sin embargo, esto se hace, ¿no? Acá lo interesante es que si lo sabemos nosotros, el papá puede irse preparando a través de la gestación para recibir a este bebé, ¿no? Y que pasa lo mismo con ahorita, retomando un poco lo del labio y paladar hendido, cuando nosotros logramos hacer el diagnóstico prenatal de la malformación de la hendidura facial, pues se le puede ofrecer un mejor tratamiento a estos bebés para que pues no agarren de sorpresa ni al pediatra ni a los padres, ¿no? Sino ya están preparados, porque finalmente el tratamiento, que es ahí donde tú eres el experto, es totalmente multidisciplinario, ¿no? Es el neonato, el pediatra, el cirujano maxilofacial, facial, el cirujano plástico, en algún momento pudiera entrar, aunque bueno, tú eres el que reparas labio y reparas también paladar, y también me parece que se les puede poner una placa en lo que preparan la cirugía, se les da terapia también a estos bebitos. Entonces, acá lo interesante pues, es el diagnóstico prenatal para que se les pueda ofrecer una mejor oportunidad, ¿no? Oye, y tú, el ultrasonido es el diagnóstico por excelencia para saber si hay o no hay labio, ¿no? Nosotros deberíamos de... ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo ya lo puedes detectar? ¿En qué semana? ¿En qué mes? 18-22 hacemos el estudio estructural del segundo trimestre, revisamos perfectamente cara. Ya desde antes ya se puede realizar, ¿eh? A las 3 semanas ya la puedes ver. Pero, o sea, 18-22 haces el estudio estructural, ves perfectamente cara y debiéramos de diagnosticar todos. Sin embargo, la tasa de detección es baja, ¿eh? O sea, creo, ayer estaba leyendo 20%, lo hacemos, es una tasa de detección de manera prenatal, probablemente porque no se realiza por manos expertas el ultrasonido, no se hace el diagnóstico, pero siendo autocrítico, siempre tendríamos que detectarlo, ¿no? Y siendo yo también autocrítico, a mí ya uno se me ha ido, o sea, sí se me ha llegado a ir, ¿no? Pero siendo muy autocrítico, no me tendría que ir ninguno, o sea, ningún bebé se tendría que ir con un labio leporino. Hablaste de las trisomías, ¿no? 21, 18, 13, el labio paladar, pero también hay síndromes de cabeza y cuello que pueden llevar o no labio y paladar. ¿Estos tienen algún tipo de diagnóstico prenatal también o hasta que ya nacen? Sí pueden. Por ejemplo, estos de la hendidura facial media, que más o menos, se asocia, por ejemplo, mucho a 18, se asocia mucho a 18, y sí, los tendríamos que diagnosticar antes de manera prenatal, como tal la malformación, ¿no? De hendidura facial, la normalidad. Ya para ver el síndrome como tal, o sea, ya tendríamos que basarnos de una QFPCR, ¿no? O de un cariotipo. Y muchos de ellos, pues, hasta que nacen, ¿no? Muchos de ellos hasta que nacen, ¿no? Son hallazgos. Pero sí, los de hendidura medias los tendremos que diagnosticar la gran mayoría. Tessier, nosotros le llamamos Tessier. ¿Cómo? Los Tessier, así se llama la clasificación Tessier. Sí. Oye, y cuando tú ya tienes detectada a la mamá con un niño que viene con labio paladar hendido, ¿modificas el tratamiento o el control durante el embarazo? ¿Sigue siendo igual o hay alguna modificación? Habitualmente su control es igual, ¿eh? Si no está asociada a alguna otra malformación que habitualmente no, su control es el habitual. Se intenta llevar a un embarazo de término, porque un embarazo de término tiene muchísimo menos complicaciones que pudieran ensombrecer más el pronóstico ya al nacimiento, ¿no? Estos bebés muchas veces tienen muchos problemas para la succión. Entonces, ese es el reto ahí al nacimiento por parte de ustedes, ¿no? El lograr
que puedan succionar, porque además incluso podrían broncoaspirar, ¿no? Oye, también hay los Pierro-Van, también los pueden ustedes detectar con el ultrasonido si no tienen mandíbula. Sí, sí, las micrognatias también se pueden detectar por Sí. Sí, la ausencia de maxilar se pueden diagnosticar. Cuando tú haces un corte mandíbulo frontal o maxilofrontal, o sea, agarrando al feto, voy a hacer más o menos la imagen, agarrando al feto así, es cuando nosotros podemos ver todo esto del maxilar, incluso podemos agarrar el paladar, aunque la detección de paladar hendido es más complicada que, o sea, la del labio, ¿no? La que nos hace sospechar es el labio, ¿no? La hendidura del labio nos hace sospechar que podamos estar agarrando el paladar. Entonces, cuando nosotros vemos que a lo mejor hay un defecto del labio, tenemos la obligación de explorar de manera intencionada el paladar, el maxilar superior, ¿no? Y sí, hay cortes. Incluso también cuando vienes con los cortes craneales y te vas bajando, con ese mismo corte craneal puedes ver también el maxilar, la arcada dentaria, ¿no? Puedes ver la arcada dentaria y sí, podemos diagnosticar el paladar hendido, ¿no? Porque, digo, y acá también, digo, vuelvo a lo mismo, tú eres el experto, pero es mucho más fácil y mucho menos complicado que solamente esté el labio, que esté involucrado labio y paladar. Ahí ya, ese ya es un problema, ¿no? Pero no hay una, en el momento del parto, no hay una indicación especial para estos niños con respecto a otros niños que el pediatra deba de tener atención, por ejemplo, en la aspiración, o que tenga que ser un embarazo, un parto normal, que tenga que ser una cesárea. ¿Hay alguna modificación? No, la atención es de un embarazo normal, ¿no? Y sí, el pediatra tomará sus precauciones, ¿no? En cuanto a la aspiración, que muchas veces son niños que pueden tener, o sea, independientemente del labio paladar, que pudieran tener líquido en cavidad gástrica, bueno, pues le tendrán que hacer un aspirado, ¿no? ¿Cuál es la condición por la que tú como ginecólogo crees que esto pasa? ¿A qué está asociado esto? Pues sí, hay medicamentos, ¿no? Los anticonvulsivantes, los anticomiciales pueden asociarse al labio y paladar hendido, ¿no? Y hay una predisposición, si tiene familiares o padres con labio y paladar, pueden presentarlo esto, ¿no? Aunque también se puede presentar la malformación de novo, ¿no? Pero lo que sí, vamos, sí se ha visto es el uso de anticomiciales, pueden alterar la cara, ¿no? Y los síndromes, ¿no? Lo que ya hablábamos del 18, ¿no? El 18. Antibióticos, No. enfermedades de vías urinarias, Mm, falta de vitaminas. Yo te menciono lo que dicen los papás, ¿eh? sí, no. El ácido fólico. El ácido fólico, los niveles de ácido fólico bajos, de folatos bajos, se asocia a defectos de tubo neural. Y acá lo ideal, volvemos a lo mismo, a lo preventivo, ¿no? O sea, lo ideal es que aquella mamá lo tome antes del embarazo, 3 meses antes del embarazo, mamá y papá. ¿Cuáles son las condiciones del tubo neural? ¿Qué enfermedades dan? Mielomeningocele, que son las hernias las hernias que se pueden presentar a nivel de la columna. Se me fue de las estructuras meningias, digamos, a nivel de la columna. Hidrocefalia, la hidrocefalia puede estarse asociada a niveles bajos de folato. Te voy a hacer algunas preguntitas que me pusieron por ahí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el parto normal y la cesárea? ¿Cuándo decides una y cuándo decides otra? Hay indicaciones para hacer cesárea. Cuando yo tengo indicaciones para realizar una cesárea, ya no le doy parto normal. Vamos a hablar de algunas indicaciones.
Una anomalía de la presentación, por ejemplo, aquellos bebés que vienen sentados, la presentación pélvica, la situación longitudinal, son indicaciones para realizar cesárea, ¿no? El sufrimiento fetal podría ser una indicación para realizar una operación cesárea. La desproporción cefalopélvica, ¿qué quiere decir esto? Que la cabeza del bebé sea más grande que los huesos de la pelvis y para que puedan pasar por el canal de parto, ¿no? Algunas enfermedades pudieran ser, nos pudiera irles mejor por cesárea que por parto. Son muy poquitas. Por ejemplo, las crisis convulsivas no es una indicación absoluta, pero hay una cierta recomendación porque el embarazo aumenta el estrés, aumenta las catecolaminas y pudieran provocar que se presente una crisis epiléptica, ¿no? Una preeclampsia severa, una eclampsia que no tengamos condiciones cervicales para la atención, la falta de líquido amniótico, los oligohidramios, es una causa también de cesárea. Entonces, cuando tenemos indicaciones que no nos permitan realizar un parto, es cuando optamos por la vía abdominal. El embarazo múltiple de los gemelos se prefiere realizar por vía abdominal. Sobre todo cuando vienen uno boca abajo y otro boca arriba. Se pueden atorar, engatillar, le llaman. Oye, pero es cierto eso de que siempre es mejor el embarazo normal, bueno, el parto normal a la cesárea, o sea, siempre tiene mejores beneficios para el bebé. ¿Por qué? Los estudios hablan de que tanto el parto vaginal son mejores tanto para madre como para feto. Para la madre, su sangrado va a ser menor. Habitualmente es entre 250 y 500 mililitros por un parto. Su recuperación es magnífica cuando logran un parto vaginal. Y bueno, pues no la sometes al riesgo anestésico, aunque algunos partos se pueden realizar con anestesia. No tiene una herida del abdomen que se puede infectar, que puede sangrar más, que se puede lesionar alguna víscera. Eso es del lado materno, ¿no? Y del lado fetal, el pasar por el canal de parto también hace que que se expriman, digamos, sus pulmones y puedan sacar ese líquido amniótico que hay. Entonces tienen menos riesgo de desarrollar este síndrome de dificultad respiratoria o membrana hialina. Perdón, taquinea transitoria del recién nacido. Pero no tiene ninguna diferencia en cuanto al crecimiento del niño, a su desarrollo, a todo lo que de repente las personas dicen que se vuelven mejores personas si son por parto natural que por cesárea, ¿no? Mira, yo fui por cesárea y mira, yo me fregué entonces. Y ya eres especialista, maestro, científico. Sí, no, claro, definitivamente. Imagínate lo que hubiera pasado si hubiera salido por parto. Pero, Oye, Alex, recomendaciones para las mujeres que quieran embarazarse y que tengan alguna enfermedad. Ya mencionaste algunas, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el paso inicial que deben realizar? Sobre todo, también preguntamos algo de la edad, ¿no? La edad tiene mucho que ver también con esto de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones debes de dar? ¿O tú darías? a ver, toda mujer que planea un embarazo, lo ideal es que vaya a unas consultas o una consulta pregestacional. Ahora, si esta mujer tiene alguna enfermedad crónica, lo ideal es que acuda a su especialista para ver en qué situación está su enfermedad y si es óptimo embarazarse y cuáles serían los riesgos de su embarazo. Y en base a eso ella decidirá si se embaraza o no se embaraza, si quiere tomar el riesgo o no quiere tomar el riesgo. Eso, o sea, hacer una planeación adecuada, ¿no? Y con respecto a la edad, bueno, pues sí, conforme van pasando los años, el riesgo de cromosomopatías va aumentando, el riesgo de diabetes de embarazo va aumentando, el riesgo de hipertensión y embarazo va aumentando, el riesgo de complicaciones va aumentando. Y eso es algo que no podemos modificar, ¿no? Que la futura mamá tiene y futuro papá lo tienen que tener bien, bien comprendido, digamos, y, 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 y bueno, si quieren asumir el riesgo, pues adelante, ¿no? Actualmente la mujer, como ha entrado a la vida productiva, digamos, al trabajo, a las empresas,
van retrasando su maternidad, ¿no? De tal manera que a veces muchas deciden ser mamás a los 38, 40 años, y pues bueno, está bien, es una elección, o sea, eso no es criticable, solamente que ellas desean embarazarse, tienen que saber los riesgos, y si sabiendo todos estos riesgos, están informados, deciden tomarlos, pues adelante, hay que embarazarse, ¿no? Eh, Hay algo que también quiero comentar. Fíjate, bueno, ahorita con eso hablamos de la detección de síndrome de Down. No es tan fácil detectar un bebé con síndrome de Down. Y sobre todo cuando tú haces el ultrasonido en el tercer trimestre. O sea, dentro de los marcadores cromosómicos, estos se realizan en el primer trimestre. Si tú si no observaste ninguno y tu riesgo es bajo, que no te dice que no lo tiene, sino que tu riesgo es bajo, habitualmente ya es complicado que tú puedas hacer una detección de los síndromes, ¿no? A lo mejor es una de las preguntas que pueden hacer también las mamás, o sea, siempre tienes que diagnosticar el síndrome de Down, no es tan fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Y sobre todo cuando tú lo ves al final, y sobre todo cuando son bebés que no tienen alteraciones del crecimiento fetal. ¿Alguna causa? De las cromosomopatías, dentro del síndrome de Down, habitualmente está muy asociado a la edad, ¿no? A la edad materna. Y también a la edad paterna si son mayores de 55. Edad para embarazarse ideal y última oportunidad para embarazarse de las mujeres. Pues mira, idealmente, Hablando de edad. habitualmente abajo de los 36 años. Última oportunidad, pues cuando decidan. Yo he tenido pacientes de 48 años y con bebés sanos. Entonces acaba muy de la mano con la decisión de cada mujer, ¿no? Cuando una niña nace, tiene cierto número de óvulos que cuando llega a su adolescencia y empieza su menarca, sus primeras menstruaciones, pues esos óvulos son los con los que nace, o sea, no tiene más. Y esos óvulos están estacionados y en cada ciclo menstrual se van utilizando unos, si se embaraza, pues ese va a ser el embrión y el feto. Si no hay embarazo, pues se desechan esos folículos y así va cada ciclo. Entonces, no es lo mismo un óvulo que está detenido 20 años, 24 años, 25, que cuando llegas a los 38, 40 años, que ha estado detenido esperando a ser fecundado, ¿no? Entonces, puede haber un daño a su material genético. Entiendo perfectamente. Oye, mi buen Alex, ya nos echamos una hora platicando, mano, ni la sentí. Sí. Creo que platicamos más hoy que desde hace 30 años. Sí, faltaron las chelas, ¿no? Sí. Le platicaba yo a mi enfermero que nos peleábamos jugando fútbol entre tu generación y la mía, Sí. y el que perdía se llevaba el balón, ¿no? Sí. Y además, además de que te gusta mucho el fútbol, sé que le vas al Puebla igual que yo, entonces ahí vamos de la mano. No, ¿qué pasó con el Puebla? Pobre Puebla. ¿Qué te digo? Algo para despedirnos, mi buen Alex. Pues no, muchas gracias por la invitación, Ale. Siempre es interesante platicar, siempre es interesante hacer equipo con gente como tú, para estos bebés, cuando los detectamos, que ya hemos detectado algunos, ya te los estamos mandando, para darles una mejor atención a estos bebés y una mejor oportunidad, ¿no? Y eso es lo interesante cuando se arma un equipo multidisciplinario para poder ofrecer una mejor atención, ¿no?, a estos pacientes. Pues mira, yo no soy mujer, yo no tengo que ir contigo a que me revises, pero sí he escuchado muchos comentarios de muchas mamás, de muchas señoras que han ido conmigo y que hablan maravillas de ti, y de verdad te felicito, sé que eres un gran profesionista, me da muchísimo gusto que podamos ser amigos después de tantos años y sigamos llevándonos, y aparte pues, estamos cerquita consultorio con consultorio, ¿no? Entonces, sabes que cuentas conmigo para lo que se necesite, y te mando un abrazo y pues por ahí nos estamos viendo en el hospital, mi buen Alex. Muchas gracias. Un abrazo y le agradezco mucho tu invitación. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Adiós. Bye bye.